Lo primero de todo, y antes de empezar con el montaje, será colocarnos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos que es compatible con la versión Sport Break. En este caso, montaremos una bola fija. Para el montaje de este enganche será necesario desmontar ambos pilotos, el paragolpes y el refuerzo que encontraremos detrás de este. Para quitar los pilotos será necesario que desmontemos el plástico justamente que cubre los tornillos de sujeción. Hacemos presión en esta parte y tiramos de él. Una vez que quitamos el plástico, vemos el tornillo que sujeta el paragolpes. Para quitar el piloto tendremos que quitar esta tapa que va a presión. Tendremos que quitar las dos tuercas plásticas que tenemos aquí. Esta que os señalo de abajo y una de la parte superior. Una vez quitado las tuercas interiores, se nos queda el piloto prácticamente suelto, a excepción de la grapa que llevamos justamente aquí en la esquina de la aleta. Con mucho cuidado y con la ayuda de un sacagrapas o una espátula plástica, le daremos un toquecillo para que esta grapa no salga. Después el conector lo tenemos en la parte interior del vehículo. Quitamos la goma y desenchufamos en la parte interior. Ya lo tenemos fuera. Repetiremos en el lado izquierdo los mismos pasos que hemos hecho antes en el derecho. Quitaremos los dos tornillos de la sujeción de la parte superior del paragolpes. En el pase de ruedas tendremos que quitar el tornillo que aquí vemos y un segundo tornillo que justamente tenemos aquí debajo y que veremos ahora. Y repetimos la operación en el lado de la derecha. En la parte inferior del paragolpes nos encontraremos 4 tornillos y 2 grapas a cada lado. Una vez quitado todos los tornillos y todas las grapas que sujetan el paragolpes, empezaremos por la esquina soltando las grapas de presión. Con la ayuda de la espátula quitaremos esta grapa que llevamos en la parte superior y que antes nos tapaba el piloto para sacar el paragolpes. Repetimos en la izquierda lo mismo, sacamos la esquina y una vez que tenemos la esquina ya para afuera, la grapa, con la ayuda de sacagrapas, sacaremos el paragolpes y con cuidado quitaremos el enchufe del sensor de aparcamiento. Y una vez desconectado, quitaremos el paragolpes y lo dejaremos en un sitio firme y seguro. Como último paso, antes de montar el enganche, desmontaremos el refuerzo quitando las 3 tuercas a ambos lados. Quitamos el refuerzo y recordar que ya no se vuelve a utilizar. Antes de colocar el enganche, realizaremos un recorte a la chapa anticalórica del escape, teniendo muy en cuenta el tipo de bola que estamos montando. Y con esto ya tenemos preparado todo para poder colocar el enganche. Introduciremos la pieza, en este caso la derecha, y lo sujetaremos el primer punto que queda más hacia la parte delantera con el de 1035. Con el tornillo de 1050 pondremos el taco supletorio que tenemos y la pieza lateral.
En el lado de la izquierda colocaremos la pieza, que la vamos a identificar fácilmente gracias a la hendidura que tiene en esta parte. Pondremos el calce, que ayuda a salvar lo que es la pestañita del chasis. Con la ayuda de una llave fija meteremos la tuerca en el tornillo de 10-50. Pondremos el tornillo en el otro lado, el de 12, con la arandela Glover, y la tuerca con la ayuda de la llave en el tornillo de 10. Recordar que dependiendo de la versión del vehículo, los puntos de anclaje de lo que sería el cuerpo central del enganche varían. Estar muy atentos porque dependiendo si es Sport Break o es un 5 puertas, lleva unos puntos de anclaje u otros. Una vez aproximado todos los tornillos, apretaremos los tornillos de 12 a 87 Nm y los tornillos de 10 los apretaremos a 51 Nm. Dos tipos de instalaciones tenemos para este vehículo. Uno, el kit específico, el cual podéis descargaros las instrucciones en nuestra página web y ver así todas las peculiaridades de montaje. Y dos, el kit universal, que es el que vamos a montar en esta unidad. Varias cosas a tener en cuenta antes de empezar con la instalación eléctrica. En este vehículo, la caja de fusibles se encuentra en la parte delantera, en el lado del copiloto. De ahí cogeremos la línea de positivo. Otra cosa a tener en cuenta, la línea de antiniebla y marcha atrás están en el portón, pero ojo, en el lado izquierdo nos encontraremos con la señal de la antiniebla y en el lado derecho con la señal de marcha atrás. Esto es muy importante a la hora de pasar los cables. Como os comentaba, la instalación eléctrica la tendremos que pasar al interior del vehículo. Para ello vamos a utilizar un orificio que lleva ya provisto el propio vehículo. Sujetaremos la instalación con las bridas incluidas en el kit. Como habéis visto, hemos quitado la rejilla para facilitar el paso del cable al interior del vehículo. Ahora los pondremos en esta zona de aquí, donde pondremos las masas y distribuiremos el resto de cables como os he comentado. En caso de necesitar el positivo directo y el positivo de contacto, disponéis de los kits en la página web. Conectaremos la centralita. Para sujetarla disponemos o bien de la anilla de la parte superior o, como en este caso, usaremos el adhesivo incluido en el kit. Lo vamos a sujetar a la parte del pase de ruedas en la zona interior. Para la colocación de la masa, en este caso, voy a ayudarme de un tornillo autorroscante, el cual colocaré directamente a la chapa. Ahora pasaremos el cable del intermitente, posición izquierda y antiniebla hacia el lado de la izquierda. Para ello voy a desmontar la moldura de entrada de puerta que va a presión. Y ya podemos pasar el cable. Sujetaremos el cableado al interior con la ayuda de cinta. Volvemos a colocar otra vez el tapizado. Justamente en esta zona de aquí del cableado conectaremos el intermitente y la posición. Si os dais cuenta, ya os he dejado limpio de la cinta aislante este tramo, que es donde haremos el conexionado. Cable de intermitente es, como veis, morado con una línea verde.
colocamos la ficha, introducimos el cable. Muy importante que lo veamos por la parte transparente de la ficha que entra hasta el final. Ahí lo vemos y hacemos el primer clic a mano. Con el alicate cerramos y hacemos presión para que se quede completamente enrasado. Siguiente conexión, cable de posición izquierdo. Es el gris con línea naranja que irá conectado con nuestro cable negro de la instalación. Para facilitarnos el conexionado de la señal de antiniebla, quitaremos la bandeja y esta zona de tapizado, ya que en este vehículo es muy fácil su desmontaje. Pasaremos el cable unido a la misma instalación del vehículo hasta justamente la zona del cinturón, donde veremos el cableado que sube hacia arriba. Debajo del cinturón, a esta altura, encontraremos el cableado que va hacia el portón. Si os fijáis, se bifurca en los que van hacia el piloto y los que van hacia el portón. Cable blanco con línea azul, pondremos la ficha, ponemos el cable en el otro lado, asegurándonos que entra al fondo y ya grimpamos con la ayuda del alicate. En la zona del piloto derecho, como podemos ver, este es el cableado que va al conector del piloto y aquí os he dejado limpio de cinta una zona del cable. Conectaremos aquí tanto la señal de freno como de intermitente y posición del lado derecho. El cable gris con la línea violeta será el que conectaremos con el cable rojo, que es la señal de freno. El cable verde de nuestra instalación, que es la señal de intermitencia, lo conectaremos con el cable verde con la línea roja de la instalación del vehículo. Y el cable blanco con la línea naranja lo conectaremos con el cable marrón de nuestra instalación, que es la señal de posición derecha. Al igual que en el otro lado, hemos retirado esta parte del tapizado y hemos pasado ya el cable de positivo y el cable de marcha atrás justamente a la zona de debajo del cinturón de seguridad. Ahora vamos a hacer el conexionado de la señal de marcha atrás. Como podéis ver, he separado la instalación que va hacia la parte trasera derecha de la que va a la parte superior y así podemos ver con más claridad cuáles son los cables que van hacia el portón. Justamente en estos cables que van hacia el portón tenemos el cable verde con línea marrón, que es el de la señal de marcha atrás, que conectaremos al cable naranja de nuestra instalación. En la puerta trasera derecha, como podéis ver, ya tenemos aquí el cable de positivo. Hemos hecho anteriormente el conexionado de la señal de marcha atrás y ahora pasaremos el cable de positivo hasta los pies del copiloto. Para ello nos vamos a ayudar de la espátula e iremos metiendo el cable justamente por el mismo sitio donde va el cable original. Levantaremos el tapizado para poder pasar con la guía hasta la parte delantera y evitar así destapizar. Como podéis ver, vamos a seguir el cableado de la instalación original del vehículo. Pasaremos con la ayuda de la guía el cable hacia la parte delantera. Ahora en la puerta delantera derecha destapizaremos un poquito para poder localizar la guía que acabamos de pasar. Empujaremos la siga hasta que veamos que sale por el otro lado. A los pies del copiloto nos vamos a encontrar justamente debajo de la alfombrilla la caja de fusibles. Sacaremos la alfombrilla y aquí tenemos la caja de fusibles. Ahora tendremos que pasar justamente hasta esta zona de aquí el cable de positivo. Con la ayuda de la guía ahuecaremos esta parte del tapizado
y lo pasaremos hasta allí. Del cable rojo cogeremos la señal de positivo. Vemos que es un positivo directo. Colocaremos el fusible aéreo en el cable y con la ayuda de un robacorrientes cogeremos la toma de positivo. Ponemos el fusible y ya podemos comprobar la instalación. Muy importante que a la hora de efectuar las marcas para hacer el recorte tengamos en cuenta en qué modelo estamos trabajando y qué tipo de bola. Acordaros que son diferentes. En este caso utilizaremos una sierra circular para efectuar el recorte. Una vez efectuado el recorte con la sierra circular, le afinaremos un poco los bordes y para darle el acabado final, con la ayuda de un estropajo de fibras, afinaremos el recorte. Una vez hecho el recorte de paragolpes, ya podemos montarlo. Colocaremos la bola con los tornillos de 10-65. Y por el otro lado, tuercas autoblocantes. Colocaremos ya la base de enchufe en su sitio. Apretaremos con la ayuda de la dinamométrica a 51 Nm. Y con esto hemos terminado con el montaje.